Una cuestión que tiene que ver con algo que dijo Bernetti en el sentido de profundizar en la explicitación de las políticas públicas para llegar a la población y para que el mensaje sea claro, y también a lo que dijo Jauretche cuando escribió su manual de Sonceras, ¿sí? Bueno, como ven, ya cité dos grandes de entrada, Bernetti y Jauretche, ya no cito más nadie. Y lo siguiente, en las Sonceras, una de ellas, me acuerdo, era que la gente que recibía las casas de los planes populares quemaba el parquet, por lo cual esa soncera ocultaba la importancia de la política pública que llegaba con la vivienda de las clases populares. Últimamente, en el lenguaje taxista que se refirió recién el compañero, hay otra soncera que se ha instalado, que es la de que este gobierno le da las jubilaciones a gente que no trabajó, no como nosotros los taxistas. Entonces dio 2 millones a la gente que se había quedado sin trabajo antes, le da la jubilación también, como le da la jubilación a gente que no trabaja. Y hay otra soncera instalada últimamente, que es que este gobierno es un gobierno antifederal o no federal, que ha roto con todos los acuerdos del federalismo, etcétera, etcétera. Eso lo usa mucho la Nación, Karim, lo vemos todo el tiempo, pese a que vemos a todas las provincias alineadas y ordenadas y otras cosas, gracias inclusive a las compensaciones financieras que han recibido del Estado Nacional. Eso se hace circular. Y esa idea, esa soncera se filtra en todos lados, ¿no? Se ha filtrado también aquí en la Asamblea nuestra. Ahora, yo hace 2 años tuve la oportunidad, fui invitado a un congreso latinoamericano de administración pública que se hizo en otro país, en Brasil. Me invitaron a una mesa y me dijeron, es una mesa donde vamos a hablar de los consejos de políticas sociales en América Latina. Entonces, yo acepté, y después cuando dije, bueno, si voy a hablar del Consejo de Políticas Sociales, tengo que explicar que en Argentina los consejos son federales. Y ahí tengo que explicar también que el único país muy federal que hay en América Latina es Argentina, porque todos los demás son unitarios, y inclusive Brasil, que es un federalismo distinto, porque los estados nacieron después de la nación, no es igual que el nuestro, bien. Entonces voy a tener que explicar que un consejo nuestro es federal, entonces tengo que explicar porque son los consejos federales. Ahí me dediqué a explicar lo que eran los consejos federales, no solo el de política social, del que hablé, sino también de otros 3. El ambiental, el de la ley de medios y el de educación. ¿Por qué cuento todo esto? Para contar que cuando yo explicaba los consejos federales y la importancia que tenía en los últimos años la reconstitución de esa política en Argentina, daba esos ejemplos. Me refiero a los 2 que son in extremis, por decir así. Uno, el de la ley de medios. La ley de medios, sancionada por el Parlamento, organiza el Consejo Federal de una manera absolutamente desconocida, porque incorpora a los pueblos originarios, a las organizaciones sociales, etc. O sea, en el Consejo Federal, sancionado por el Parlamento, no solo están las provincias, sino también están las organizaciones sociales, especialistas, etcétera, etcétera. O sea que estamos en una etapa donde los consejos federales empiezan a tener una característica más extensa y democrática que nunca habían tenido. Y respecto al Ministerio de Educación, como también tuve que hablar hablé del Consejo de Educación, que también lo estudié, ¿con qué me encontré? Que con el Consejo Federal de Educación instalado por este gobierno, es el único Consejo Federal que existe cuyas decisiones son obligatorias a nivel nacional. Esto quiere decir que cuando las provincias reunidas en un Consejo Federal, porque un Consejo Federal es eso, las provincias reunidas para discutir una política nacional, donde el gobierno nacional informa pero no tiene niveles de decisión, cuando las provincias de ese Consejo Federal toman un acuerdo determinado sobre una política nacional, eso se transforma en política nacional. Con esto quiero destituir definitivamente la idea que se hizo circular respecto a que el Consejo Federal es manejado, como se dijo, por el Ministro de Educación, sino que al revés, el Consejo Federal de Educación es definido por las provincias y muchas de las políticas nacionales se construyen ahí por el Acuerdo Federal de la Florida. Muchas gracias. Entregamos en horario la sala.